And so there were no higher mountains, it's all in your hand. And valley was the future sea, and out sails the plan. And in this travel with no journey. Todas nos sentimos felices y tristes muchas veces, durante distintos periodos de tiempo o incluso durante un mismo día. Pero ¿hasta qué punto esos extremos son algo que deba preocuparnos en nuestro estado de ánimo? ¿Qué se entiende por una persona con un trastorno bipolar? ¿Cuántas veces hemos dicho sin pensar, yo creo que soy bipolar, quitando importancia a un trastorno que de verdad se diagnostica a muchas personas y es complicado de llevar y de asimilar en una misma? Pasa con muchos términos como ansiedad, estrés u otros conceptos que normalizamos en el lenguaje y nada tienen que ver con nosotras. Hoy queremos adentrarnos en la bipolaridad para poder entenderla, diferenciarla y saber cuándo debe preocuparnos estar en un extremo de felicidad o de tristeza profunda. Nos adentramos en este trastorno también para saber acompañarlo. Pregúntame a ver qué tal, cómo estás, que yo te responderé que todo sigue igual, que veo flores. Conectamos con nuestra psicóloga María José Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, con muchas ganas de este tema, de hablar sobre el trastorno bipolar, la verdad. Y es que hoy empezamos con un capítulo de los que nos han pedido nuestros oyentes por redes sociales, ¿no? Cuando hicimos esa encuesta de qué temas les gustaría tratar. Sí, y allá vamos, es un trastorno del que se habla mucho, ¿no? Y como tú has dicho en la introducción, ¿no? Que desde esta frase, ¿no? Que se suele tener a veces en boca de ay no, es que me siento bipolar o es que esta persona es bipolar, ¿no? Que es un concepto que se utiliza a veces como muy a la ligera y hay mucha desinformación alrededor de ese trastorno. Claro, porque por ejemplo que yo diga un día que me siento triste y contenta a la vez, que yo diga es que hoy estoy un poco bipolar, ¿eso puede estar creando un estigma? Sí, ya no solo el estigma, pero también la desinformación que se genera alrededor del trastorno, ¿no? El hecho de que se utilice como tan a la ligera cuando es un trastorno que genera tantísimo malestar y tantísimas consecuencias, ¿no? Al entorno, a la persona y a su entorno, sí. Pues eso, no ayuda al trastorno, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho que podamos hablar también y darle el espacio a este tipo de trastornos en nuestro podcast porque ayuda, ¿no? Yo creo a esas personas que lo están pasando o que tienen familiares o personas conocidas que están pasando por un momento en el que pues les han dado el diagnóstico o que ya ha sido diagnosticado hace un tiempo. Ayuda a acercar un poco más, ¿no? Este conocimiento a esas personas y que también permite el entendimiento, ¿no? Que se puedan sentir más comprendidas, más apoyadas, más cuidadas, ¿no? Cuando tienen pues un entorno también que tiene la información, así que... Y para deshacernos un poquito de ese estigma del que hablábamos, vamos a empezar por definir qué es la bipolaridad, en qué consiste y así también pues nos deshacemos, ¿no? De esas definiciones de es que hoy estoy bipolar. Muy bien, sí, me parece importante que empecemos por lo primero, ¿no? Y yo creo que lo que es importante tener como muy claro es que la bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Ahora entraremos un poco más a qué se refiere, pero bueno, también me gusta hablar de datos, ¿no? Y es un trastorno que afecta entre un 2-3% de la población, ¿no? En los dos tipos de bipolaridad que hay. Y por otro lado, a lo que me refiero con que sea un trastorno del estado de ánimo es que de forma cíclica se puede dar desde un estado depresivo a un estado eufórico, que es lo que se conoce como esas fases maníaca o hipomaníaca en el episodio eufórico. Y es importante también destacar que estos episodios no tienen que darse siempre de forma tan polarizada todo el tiempo. Me refiero, no es que la persona está un día triste o un rato triste, muy triste, como puede ser en el estado depresivo, y en otro momento, al minuto, ¿no? Cambia y pasa un episodio eufórico. No es tan rápido ni es tan polarizado de forma como tan brusca, ¿no? Yeah.
Lo que sí has dicho es que el 2-3% de la población me parece muy poquito, ¿no, María José? Ay, pues a mí todo lo contrario, me parece bastante, que mucho? 2-3, sí, me parece bastante, porque bueno, al final es un trastorno que en muchas ocasiones es muy inhabilitante para la persona, entonces, bueno, que lo tenga un porcentaje tan... que puede parecer poco, pero es que son 2-3 personas cada 100, o sea, sí que me parece... Y para lo poco que se habla también, ¿no? Para todos estos comentarios que, como lo que comentábamos de la desinformación que hay, pues sí que me parece un número considerable. Fíjate que quizá yo, al no estar tan en contacto, ¿no? con personas que tengan este tipo de problemas, me ha parecido poquito, ¿eh? Supongo que lo comparo quizá con problemas más generalizados como pueden ser ansiedad, estrés o depresión. Pero bueno, vamos al hecho en sí de que ser bipolar al final entonces no es estar muy feliz o muy triste en un mismo día, ¿no? Eso ya lo podemos quitar de la información que estamos dando, porque eso nos puede suceder a todas, ¿no? En ciertos momentos o en ciertos días. Eso no significa que yo sea bipolar. No. De hecho, o sea, las personas que tienen un trastorno bipolar pasan unos días teniendo un episodio depresivo, bueno, días o semanas, depende de la persona, depende de la intensidad con la que le esté sucediendo los síntomas, y luego puede pasar a un estado maníaco o hipomaníaco, y luego también se pueden dar y se dan temporadas de estabilización que se conoce como eutimia, ¿vale? Y cuando se está bajo seguimiento, con medicación, se está realizando un acompañamiento psicológico también, estos estados de eutimia, de estabilización, se pueden dar de forma más prolongada, ¿no? De hecho, es necesario que se den estados de eutimia, y en lo que se busca también con la medicación es eso, y con el tratamiento psicológico, porque bueno, hay ciertos estudios que nos dicen que el número de episodios bipolares que se dan también son predictores de peor pronóstico, ¿no? Entonces, lo que se busca con eso es que el estado de eutimia, el estado de estabilización, sea lo más prolongado posible y se eviten el mayor número posible también de episodios en los que se presente la bipolaridad, ¿no? ¿Y en qué consisten exactamente esas fases o esos periodos de los que hablas? Vale, aquí tendríamos 3 tipos de trastorno bipolar. El primero sería el trastorno bipolar tipo 1, que es en el que se observan 1 o más episodios de manía, que ahora definiremos bien a qué me refiero con manía, hipomanía o trastorno depresivo. Y en este mismo, en el bipolar 1, posteriormente también veríamos un episodio depresivo o hipomaníaco. Vale. Luego tendríamos el tipo 2, que es en el que se observa al menos un episodio depresivo seguido de un episodio hipomaníaco. Y por último, el trastorno ciclotímico, que es en el que al menos durante 2 años se observan síntomas hipomaníacos y varios episodios con síntomas depresivos. Y ojo que aquí digo síntomas y no digo episodio, porque se dan... no se observa el trastorno con toda su complejidad, sino que se observan síntomas de ambos. Trastornos. Exacto. Vale. Entonces tendríamos esos 3, ¿vale? Que ahora describiremos, si quieres, cada uno de ellos. Vamos a ver qué es exactamente, ¿no? Ese concepto que dices, manía, hipomanía, porque aquí tengo la sensación de que pasa lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Que son términos que conocemos, pero que realmente no. ¿Cuál es la diferencia entre manía e hipomanía? Voy a intentar ser lo más amena posible, utilizando también características del manual de diagnóstico que se utiliza en trastornos de salud mental, que es el DSM-5. Intentaré que no sea como leerlo, ¿no? Porque se entienda lo más posible, pero sí, a la vez tampoco me quiero dejar ciertas cosas que creo que son importantes que muestran ahí para entender bien esos episodios y el trastorno en general, ¿no? No te preocupes. Voy a citar aquí concretamente a qué se refiere con lo de episodio maníaco en lo que dice el manual de diagnóstico, que es un periodo concreto de tiempo de estado de ánimo anormal y permanentemente elevado, expansivo, irritable, además de un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía. Y la duración mínima es de 1 semana y que está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces, esto es importante, ¿no? Para entender lo que es el episodio maníaco, tiene que haber un aumento de la energía que
que no se puede explicar Sí. por otra cosa que haya pasado en la vida de la persona, ¿no? Es Vale. como que de repente la persona tiene una energía y una... bueno, sí, como eso, que no puede contenerla, ¿no? A eso me refiero, que es una energía que la persona no puede contener, que está muy relacionado también a que, por ejemplo, sienta que su autoestima está muy aumentada o tenga un sentimiento de grandeza, le cueste dormir, tenga como mucha disminución del sueño, por ejemplo, tenga mucha verborrea, no pueda parar de hablar, ¿no? Esté como en Sí. esa... Euforia, ya ¿no? Exactamente. Y aquí, en esto que has dicho de la euforia, me parece súper interesante también como puntualizarlo, como muchas veces cuando no le damos la importancia al que haya como un espectro emocional, ¿no? Y le damos como mucha importancia también al sentir una felicidad extrema, como también en este tipo de trastornos podemos ver como el exceso también de felicidad puede ser contraproducente para la persona, ¿no? Es como lo que hablábamos en algunos capítulos de que todas las emociones son necesarias en una cantidad también necesaria, ¿no? Que a veces también cuando algunas las sentimos en exceso pueden ser perjudiciales. Pues en este caso, el exceso de esa euforia es disfuncional para la persona, ¿no? Claro. Porque pues le genera un montón de problemas. Y luego, bueno, ahí tendríamos como Eso ese... es el episodio maníaco, El ¿no? episodio maníaco, ¿no? Y aquí es importante eso de la temporalidad, que al menos se tiene que dar durante una semana, durante casi todo el día y la mayor parte de los días de esa semana, ¿vale? O sea, también es el medir la cantidad de días en los que se presenta ese exceso de euforia, ¿no? Sí. Y por otro lado tendríamos la hipomanía, que tiene síntomas similares a la manía, ¿no? El mínimo dura 4 días seguidos. La diferencia de una y otra es que casi siempre en el episodio maníaco se necesita una hospitalización y altera significativamente la funcionalidad de la persona a nivel social y laboral, y en algunas ocasiones tiene características psicóticas. O sea, la manía tendría todo esto de alteración en el funcionamiento de la persona, a veces se necesita incluso una hospitalización y en algunas ocasiones también tiene un síntoma, una característica psicótica, y la hipomanía tiene los síntomas similares pero sin toda esta alteración en el funcionamiento. Vale. ¿Vale? No sé si eso se entiende. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que no sé cuál es la diferencia principal entre ambos episodios. Bueno, algunos sanitarios te dirían que es la intensidad de esa euforia en cada una de la manía o de la hipomanía, ¿no? De hecho, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? El hipo como una manía más pequeña, ¿no? Claro. O menos intensa. Yo lo relacionaría sobre todo al tema de la funcionalidad, ¿vale? O sea, el cómo afecta a la funcionalidad de la persona esa euforia en un caso y cómo afecta la funcionalidad de la persona en el otro caso, ¿no? En la hipomanía se ve más funcionalidad que en la manía. ¿Así se entendería mejor? Sí, se entiende perfectamente, y nos falta además por explicar el episodio depresivo, que sería también diferencial, ¿no? A estos dos. Claro, sería la otra polaridad, ¿no? En Sí. este caso, que sería, pues en este caso con la depresión, se tendrían que dar los síntomas depresivos al menos 2 semanas, ¿no? Y representan un cambio al funcionamiento anterior, ¿no? Sería como ese estado de ánimo más deprimido y una pérdida en el interés y en el placer también, ¿no? Entonces, la mayor parte del día la persona pues tiene un ánimo mucho más bajito, tiene pérdida de energía, insomnio o todo lo contrario, el dormir mucho. Tiene una capacidad reducida para tomar decisiones, su autoestima también se ve reducida, ¿no? En el caso de la manía o de la hipomanía, lo que comentábamos es que la persona pues tiene como esta sensación de grandeza, ¿no? Y de que se come el mundo, ¿no? Un poco. Y en el episodio depresivo, todo lo contrario, ¿no? La persona es como, se siente mucho menos capaz de hacer ciertas cosas, tiene mucha menos energía, necesita más como estar
más aislada también en algunos casos. En el tema de la manía, la persona está en un momento también muy amplio social también, ¿no? Relacionado también a esa autoestima, ¿no? que siente de sí misma. Esto que nadie lo confunda con cuando todos y todas nos hemos sentido un día con la autoestima más alta o con la autoestima más bajita, porque yo creo que es importante recalcar lo que decías, ¿no? En algunos casos necesitamos incluso hospitalización por esa manía o hipomanía, también entra la psicosis, o sea, que nadie se preocupe ahora porque haya temporadas de su vida en las que tenga la autoestima un poquito más alta y otras en las que las tenga un poquito más bajita, porque eso también yo creo que nos sucede a todos. Con estos síntomas que hemos ido describiendo, María José, la persona que tiene este trastorno o las familias, me gustaría saber cómo se da esto por primera vez, cómo nos empezamos a dar cuenta de que algo no está bien y también si existen factores que puedan hacernos más susceptibles a padecer una bipolaridad. Sí. Aquí la edad media de inicio del trastorno se encuentra entre la segunda mitad de los 20 hasta los 30 años, ¿no? El trastorno bipolar 1 sí que suele tener una edad de inicio menor que la del tipo 2. Se suelen dar, pues eso, entre ese margen entre los 20 y 30 años, aunque, bueno, pues en algunos casos he observado que se pueda dar antes o después. Y está muy relacionado al estrés. De hecho, el detonante en muchos casos en el trastorno bipolar suele ser un estado, bueno, un episodio que pueda vivir la persona de un estrés muy alto. Y de hecho también el estrés está relacionado a ese número de recaídas en los que de la persona que pasa de ese estado de eutimia que hemos comentado, de estabilización, en el que se produce otra vez la bipolaridad. Los episodios de manía, hipomanía o depresión suelen ser también porque suceden a lo largo de la vida de la persona diferentes momentos en los que sufre un estrés que le vuelven como a detonar los síntomas, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que sería el factor principal de riesgo y que es una de las cosas que también más se intentan gestionar en la vida de la persona cuando se hace el tratamiento, ¿no? Y se plantea el tratamiento de la persona, el cómo se pueden reducir todas esas situaciones de estrés en la vida de la persona, ¿no? Me he quedado con una cosa que has dicho antes en la pregunta de antes, perdón, así que vuelva un poco, pero me ha venido y me parece importante que lo podamos recalcar. Eso que has dicho de que, bueno, que no nos pensemos, ¿no? Que cuando a veces tenemos un poco una sensación de estar como con muchas más autoestima o por el contrario, como días que a lo mejor estamos un poco más bajitos, hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que hemos hablado de esa funcionalidad y de esa afectación a la vida regular de la persona, y es que cuando se está en un estado, por ejemplo, de manía o hipomanía, a veces se realizan conductas que son dañinas para la misma persona, ¿no? Por ejemplo, me expongo a diferentes situaciones que me pueden hacer daño, o por ejemplo realizo muchos gastos a la hora de comprarme cosas o salir de fiesta y gastar un montón de dinero, consumir diferentes sustancias, exponerme a situaciones de conductas sexuales de riesgo. Me refiero que no es sentirme un día fabulosa, ¿no? Vale. Claro. Salir a la calle y sentir que me como el mundo porque ese día me he despertado con el guapo subido, sino que tiene que ver también con lo que hago con esa sensación de autoestima elevada, ¿no? Es a lo que me que me pongo. Claro, exacto. Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? No es simplemente sentirme fabulosa y salir a la calle y darme una vuelta ¿no? Sino también a todo lo que hay alrededor, a las cosas que me expongo, a esos hábitos también que genero, ¿no? Cuando estoy en una de las dos fases, como puede ser pues el sueño, por ejemplo, es súper característico en este trastorno, ¿no? El cómo se ve aumentado o disminuido en las fases, ¿no? ¿Y tiene solución un trastorno bipolar o debemos aprender a vivir con él y a ir sobrellevándolo? Pues es un trastorno crónico y recurrente, aunque sí que, como he comentado antes, hay etapas en las que hay una estabilización, hay una eutimia, en las que no están presentes, ¿no? Estos episodios de manía o hipomanía o depresión, pero sí que, bueno, como hemos comentado antes, el estrés es un factor de riesgo, el no tomar la medicación, el no hacer seguimiento, son factores también de riesgo
pues es un trastorno con el que se aprende a también ver lo que se conoce como los pródromos, que son que son esos síntomas que me pueden ir avisando de que se puede estar produciendo un episodio, ¿no? Entonces, una de las cosas que se trabajan también a nivel terapéutico es aprender a identificar esos pródromos para poder hacer algo preventivo para que las consecuencias o la intensidad con la que se producen los episodios no me genere una disfuncionalidad muy elevada, un malestar muy elevado, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos prodromos que me parece tan complicados de entender y de pronunciar incluso? Sí. Pues hay algunos particulares de la persona. Yo voy a hablar de los generales y de los que pueden servir, ¿no? Como esas señales que me dan un aviso. En la depresión, por ejemplo, sería esa variación en el estado de ánimo, ¿no? En el que empiezo a sentirme momentos en los que me baja mucho mi estado de ánimo, estoy con ganas de llorar, me noto como mucho más bajita de energía, ¿no? El tema de la energía es algo muy importante, el cómo me sube o me baja el nivel de energía y el nivel también de actividades que realizo, ¿no? Entonces, eso puede ser un aviso en el momento que me veo que dentro de esa normalidad de cosas que estoy haciendo, cuando empiezo a ver que empieza a bajar mi motivación y mi energía, eso puede ser un aviso, ¿no? O también lo que hemos comentado antes, empiezo a sentir que me apetece estar más aislada o hablar menos, pues eso también pueden ser esos pequeños avisos en relación a la depresión. Y por el contrario, con el de la manía o hipomanía, una puede ser pues empezarme a sentir como con una energía más elevada, empiezo a gastar a lo mejor un poco más en cosas en las que no gasto cuando estoy en una fase de eutimia, y también cuando empiezo a no querer tomar la medicación. Ahora hablaremos del tema de la medicación, pero cuando ya empiezo a ver que me salto algunas tomas o lo que sea, ya puede ser también como uy, estoy ya, porque Algo y está esto me pasa a mí, pasando, ¿no? Sí. claro, y esto me pasa a mí en consulta, ¿no? También cuando hay veces que me empiezo a encontrar mejor, parece que ya no necesite, ¿no?, el tratamiento, y en este caso sería una falsa sensación de bienestar. El tratamiento debe ser muy complicado, ¿no? Porque son episodios muy opuestos, la depresión y la manía. ¿Qué medicación se utiliza? ¿Se cambia según el episodio en el que estemos o...? Suelen ser para estabilizar el estado de ánimo. Hay varios tipos de medicación, no voy a entrar en ella porque tampoco, o sea, no entraré demasiado en ella porque tampoco soy una experta, ¿no?, en medicación, pero sí que es importante en el que la medicación se utiliza para estabilizar y prevenir recaídas, ¿no? Y los que se utilizan de forma común son, que puede ser el litio, los antipsicóticos y anticonvulsionantes. Y cada uno de ellos pues puede, o sea, aquí también con el tema de la medicación es importante, sobre todo cuando en una fase muy inicial del trastorno en el que se están probando diferentes medicaciones, el tener mucha paciencia, porque en muchas ocasiones también pasa con la medicación que a lo mejor me sienta mal algún tipo de medicación, o depende del momento en el que yo estoy de conciencia de enfermedad, me cueste aceptar el tener que cambiar ciertos hábitos por ejemplo, el litio, que es una de las medicaciones que se utiliza en el trastorno bipolar, tiene muchos efectos secundarios, como por ejemplo de mucha deshidratación. Por lo tanto, si yo estoy muy acostumbrada a hacer mucho deporte, tienen que cambiar mis hábitos deportivos también. Claro. Entonces, pues bueno, el tener en cuenta como y te estoy diciendo un ejemplo como muy concreto, ¿no?, con el tema de la deshidratación en el litio, que tiene muchas otras cosas más. Sí. Por ejemplo, se tienen que cambiar también ciertos hábitos de alimentación, del día a día también se tienen que realizar diferentes cambios, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en verano, asociado al tema de la deshidratación, tengo que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que ingiero, por ejemplo, o a lo mejor estar un día de playa me puede sentar fatal, me puede dar un mareo y encontrarme allí fatal, ¿no? Entonces también en fases muy iniciales en las que se están probando diferentes medicaciones, es muy importante el tema de tener mucha paciencia a la hora de ir aceptando todos esos cambios, ¿no? De hecho, en terapia, una de las cosas que más se trabaja es el tema de esa conciencia de enfermedad, ¿no? De generar
bueno, una psicoeducación tanto a la persona como a su entorno, para acompañar también en todos estos, en toda esta montaña rusa que también es ese inicio, ¿no? De la medicación. ¿Hay trastornos similares al de la bipolaridad, María José, que podamos confundir uno con otro? A ver, no hay uno que se asemeje tal cual, porque si no sería lo mismo, ¿no? Pero sí que pueden haber ciertos síntomas que se puedan asemejar, por ejemplo, como por ejemplo en la manía o en la hipomanía, esa incapacidad, perdón, de mantener esa atención, de estar como en muchas cosas. En algunas ocasiones se puede confundir inicialmente a un TDAH. Pero bueno, de forma muy inicial, ¿no? Simplemente sí, por este síntoma. Y en el caso de, por ejemplo, trastornos de personalidad, como puede ser el trastorno límite de personalidad, se pueden dar ciertas similitudes en relación a la impulsividad, a cambios en el estado de ánimo, en la fase de manía, ¿no? Esa intensidad con la que se puede vivir ciertas emociones, pero bueno, no en cosas como muy concretas como las que estoy diciendo, pero nada a nivel de realmente confundirlo, ¿no? Simplemente a ciertas características en las que pueden ser similares, que la persona puede tener rasgos de otro trastorno, pero sin dar como todos los síntomas para realmente diagnosticarlo, ¿no? Yo creo que podríamos también hacer otro capítulo de las personas que acompañan a personas con este trastorno, ¿no? Porque por lo que vemos es algo muy complejo. Sobre todo hablabas antes de esos pensamientos suicidas que tanto asustan a la gente que tiene esa persona alrededor. Y que creo que bueno, el suicidio es un tema muy importante que quizá deberíamos abordarlo como un capítulo completo, ¿no? Pero así, por mencionarlo, por no dejar de hablar de él en este capítulo, no sé yo si se puede superar este tipo de pensamientos suicidas verbalizándolos, sobre todo pidiendo ayuda, ¿no? Es algo muy complicado que me gustaría que pusieras un poquito de luz para quedarnos más tranquilos si hemos tenido esa clase de pensamientos. Sí, y yo creo que el tema del suicidio, como has dicho antes, podría ser incluso un capítulo aparte, ¿no? Porque, bueno, estamos ahora... Supongo que muchas de las personas que nos seguís en el podcast habéis visto en redes sociales y en las noticias, ¿no? Como el número de personas, ¿no? que se suicidan al año en España, cómo ha aumentado y cómo sigue siendo un tema en el que es necesario realizar un abordaje. En concreto con el trastorno bipolar se plantean protocolos, ¿no? Con la persona a nivel terapéutico, diferentes protocolos a la hora de abordar desde que la persona empieza a tener incluso los pensamientos, ¿no? Ideaciones, cuando empieza a simplemente a veces incluso empezar como a planificar cómo lo haría, ¿no? Y en este caso pues hay diferentes protocolos de actuación, desde a quién acudir a nivel más cercano, por ejemplo, amigos, familiares, parejas, como hasta a nivel sanitario ya de a quién llamar. Ese tipo de protocolos se trabajan también individualmente en consulta con la persona, ¿no? En su caso concreto, cuál sería todo ese protocolo a llevar a cabo cuando hay un episodio. Y yo creo que es importante también que la familia lo conozca, porque también puede utilizar de estos recursos, ¿no? Yo creo que antes que has dicho lo de lo duro que es también para ese acompañamiento, ¿no? Acompañan, sí. Exactamente, ya no solo pues a nivel familiar, pero también amistades, parejas, ¿no? Yo creo que el abordaje tiene que ser en todos los niveles. La persona al final también necesita un acompañamiento completo, ¿no? De lo que le pasa. Y en este caso, por ejemplo, las personas que hacen un acompañamiento directo a una persona que tiene este trastorno, hay ciertas intervenciones que son muy beneficiosas, como puede ser la terapia familiar, ¿no? Al final, como hemos dicho ya a lo largo del capítulo, el trastorno genera una disfuncionalidad muy elevada, ¿no? Y también genera un impacto en esa dinámica familiar que se tenía dentro de la familia, ¿no? Entonces, el tener que aceptar todos estos cambios y el cómo sobrellevarlos, se han visto en diferentes estudios cómo esa terapia familiar ayuda mucho a las familias a entenderlo y a tener las herramientas para gestionarlo, ¿no?
Al final, lo más importante es saber que tenemos un apoyo social, ¿no? Y también encontrarnos con esa comprensión a nuestro alrededor, ¿no? Cuando hablábamos de esas familias que acompañan y de esas personas que lo sufren. Sí, exacto. Y el tema de, por ejemplo, la terapia familiar que hemos dicho hace nada, también genera, ¿no?, esos vínculos también entre otras familias que están pasando por lo mismo. Dan información también, que es súper importante. Yo cuando tengo alguna persona en consulta que está pasando por este trastorno, una de las cosas a las que más las animo también es a explicarles a su entorno, ¿no?, lo que le está pasando, a animarles también a que se informen, a que lean, a que escuchen podcasts, en este caso, ¿no?, sobre lo que es el trastorno, porque es una de las formas que ayuda más a acompañar, ¿no?, el sentir que también comprendes lo que te está pasando a ti y en el otro caso del familiar también comprendes lo que le está pasando a la persona. Eso te da herramientas y por otro lado también te da herramientas de buscar ayuda a la hora de generar esos vínculos de apoyo que son tan necesarios en estos momentos, ¿no?, en los que se produce pues tanto el diagnóstico como luego todo el desarrollo del trastorno. Pase lo que pase, al final, María José, nosotros estamos ahí y vamos a abrazar a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, a comprender su situación y que se pueden poner en contacto con nosotras para proponernos que ampliemos alguna cuestión o que hablemos de algún asunto en nuestra página de Instagram, ¿no?, en Serenarte Podcast. Ahí estamos, ¿verdad, María José? Para leer, para escuchar también a quienes nos escuchan y sobre todo que nosotras vamos a comprender, ¿no?, todo lo que nos trasladen. María José, menudo capítulo. Ha sido más largo de lo habitual. También creo que la complejidad que suponía hablar de bipolaridad era necesario, ¿no? Pero creo que ha quedado muy claro y al final el mensaje con el que me quedo yo es dejar de decir: creo que hoy estoy un poco bipolar, ¿no? Porque no sabemos a quién podemos estar dañando con nuestras palabras y utilizando ese lenguaje. La mejor forma de acompañar en estos casos es poder comprender, ¿no?, lo que le pasa a la persona, y al comprenderlo también es esa forma, ¿no?, de utilizar un lenguaje que no minimice, por un lado, lo que puede estar sintiendo la persona y que no se sigan generando esos mitos, ¿no?, alrededor del trastorno. Así es. Gracias y hablamos prontito de otros muchos asuntos. Un abrazo. Adrenalina sin piedad, una aspirina de magia. ¿Eres tú el que dramatizas o soy yo la que simpatizo? No es momento de pensar. Puedes chillar a los cuatro mares, puede ser algo que nunca